hay una campaña contra el Verde y el PT que me parece incorrecta. Lo que sí sé es que debemos ir unidos. Lo que sí sé es que sería una irresponsabilidad romper la unidad del movimiento. Lo que sí sé es que perdemos todos si vamos separados en 2027. O sea, que se elijan los pluris, está bien. El tema es cómo. No debemos confundir lo que es la discusión sobre la manera con el principio. Si el principio se acepta, reducción del presupuesto del partido se acepta, menos onerosos los procesos electorales se acepta, que los pluris vayan a campaña se acepta. Pues entonces el problema es encontrar el mecanismo más adecuado. No estamos en una discusión de los objetivos que plantea la reforma, a mí me parece. Y yo creo que por ahí deberíamos avanzar. Yo, por supuesto, voy a votar a favor de la reforma. No me voy a meter a ninguna discusión sobre el tema para que luego estén intrigando, descalifiquen, porque hay también luego a veces dentro del movimiento quienes se comportan como la derecha. Yo voy a votar a favor de la reforma en los términos en que esté. Mi pecho no es bodega. Si hay algo que creo que hay que decirlo, lo diré, pero mi voto está a favor, punto. Porque además dicen rémora, ambos partidos aportan. Váyanse a revisar distrito por distrito para que vean cuántos distritos se hubieran perdido si no hubiéramos ido juntos, los tres partidos. Necesitamos de los aliados. ¿Saben cuándo va a votar con nosotros el PRI y el PAN una reforma constitucional? Nunca. Son nuestros compañeros y compañeras. Se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Yo creo que interpreté, bueno, no interpreté lo que en realidad habían anunciado, que la iban a dar a conocer hoy, que hasta el lunes se presentaría para que nuestros compañeros, compañeras del PT y el Verde, pues la valoren en su justa dimensión y tomen una determinación al respecto, porque la última reunión que hubo, el día de ayer, no se alcanzaron los acuerdos para la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral. Voy a volver a este tema. Adelanto que no comparto la campaña que hay en contra de nuestros compañeros y compañeras del PT y del Verde. Es una campaña incorrecta, es una campaña, dejémosla en incorrecta, no voy a usar un adjetivo duro, porque han sido leales, han votado desde el 2018. Hay que recordar que el Verde, particularmente el PT, apoyó al compañero presidente López Obrador en los momentos más duros, más difíciles de 2006 a 2012 y luego de 2012 a 2018. El PT estuvo siempre respaldando al compañero presidente López Obrador. El Verde jugó con el PRI, apoyó a Meade en 2018 y ya estando en la Cámara de Diputados, yo vi en la Cámara de Senadores, decidieron hacer una coalición legislativa con nuestro movimiento y desde entonces han sido un aliado leal, han votado absolutamente todo con nosotros, todo es todo. Reformas constitucionales, reformas legales, la que más presión hubo, la elección del Poder Judicial, o sea, acompañaron sin ninguna duda. Y la única diferencia que hasta ahora se había manifestado fue en el nuevo criterio de nepotismo. El nuevo criterio de nepotismo no está considerado nepotismo que un hermano, una hermana, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija te sucedieran en el cargo que tú estás ejerciendo. Hoy ya está en la Constitución considerado como tal, pero entra en vigor justo hasta 2030 por esa diferencia. Y ahí también pues es público, hombre. El Verde tiene un caso, nosotros tenemos dos en Morena. El Verde tiene un caso. Margaras un Kleenex, por favor, porque yo creo que los dejé en la chamarra. Morena tiene dos, el Verde tiene uno. Aún con los de Morena votó a favor de que aplicara a partir de 2027 y está en sus estatutos. Como está en sus estatutos que no debe haber reelección consecutiva y se ha respetado la reelección consecutiva porque eso está en la Constitución y no, el estatuto no puede estar por encima de la Constitución, pero sí está en los estatutos de Morena la no reelección consecutiva y ahora el que no te suceda un familiar. Cerca hasta, no creo si hasta el tercer grado, muchas gracias, ¿hasta qué grado es? El Verde, Ruth,
la senadora por San Luis Potosí, esposa de el gobernador Ricardo, pues quiere sucederlo. Entonces, ellos pidieron que aplicara hasta el 2030. Y de no haber concedido esta posición, pues no hubiera podido aprobarse la reforma. Es lo más cercano a un diferendo que hemos tenido con el Verde. Con el PT ninguno. Con el PT se ha todo el tiempo apoyado las iniciativas del compañero presidente. Cuando la reforma constitucional en la Cámara de Diputados, que no pasó con el compañero presidente López Obrador en materia electoral, lo que detenía era el tema de la disminución del presupuesto, y desde el PT se insistía en que fuera parejo y se apoyaba. No se quiso cambiar nada en la reforma y no fructificó, que se decía que iban a desaparecer los pluris y en realidad eran 300, se reducía a 300, todos de representación proporcional, eran listas estatales. Son los dos momentos de diferencia que ha habido, han respaldado con todo. Ahora vamos a lo que se propone y luego vamos a las preocupaciones que ellos tienen. Pues lo vieron en la mañana, ¿no? Se presentó el documento, son 10 puntos, la elección de la representación proporcional, que ese es un punto, me parece muy positivo, porque el ciudadano, la ciudadanía decide con su voto la representación proporcional. Benjamino, saludos, comandante, cárcelas hipócritas, vendepatria, felicidades, Claudia Sheinbaum, apoyo a sus hermanos migrantes contra ICE, absolutamente. Entonces, se idea un mecanismo, ahorita nos detendremos en él, la reducción del gasto, 25%, no está mal. Mayor fiscalización, me parece muy positivo que se meta con todavía mayor seguimiento en la manera en que ejercen el gasto los partidos. Es finalmente dinero público. El voto de mexicanos en el extranjero, que dice que se facilita. Hoy es muy difícil, no sé en qué condiciones exactamente está, pero ese es tema. Se reducen los tiempos de radio y televisión oficiales. Se introduce el tema de la inteligencia artificial para que no se use con la intención de desinformar, de hacer campañas de mentira. Los cómputos distritales se plantean en el mismo día. La democracia participativa es el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato. El no nepotismo, que ya está en la Constitución, y la no reelección consecutiva. Aunque dice no reelección, es no reelección consecutiva, o sea, puedes esperar un periodo para regresar. La Cámara de Diputados queda en 500 diputados. Se discutió mucho desde 1986, creo. La Cámara no ha aumentado, aumentó de 400. Eran 300, se metieron 100 de representación proporcional. Y luego en el 86, si mal no recuerdo, denme por buena la fecha, aumentó a 200. Y el que era el partido mayoritario, el PRI, en un régimen de partido de Estado, que eran el partido, el gobierno y el Estado mexicano, todo al mismo tiempo, entró al reparto de representación proporcional también. Entonces, nuestro esquema es un esquema mixto. La representación proporcional, como ya lo hemos comentado, permite que todas las fuerzas políticas que tengan un voto de la ciudadanía estén representados en la Cámara de Diputados. Aún así hay un candado. Al principio era 1.5%, luego lo aumentaron a 2%, luego lo aumentaron a 2.5%, y en la última reforma de 2014 el PRI y el PRD se dieron solitos un balazo en la cabeza, porque queriendo desaparecer a los partidos pequeños, lo subieron a 3%. Y el primero que ya cayó víctima de su propia mezquindad es el PRD, que desapareció, no alcanzó el 3%,
Y yo francamente creo que en 2027 el PRI no alcanzará el 3% y desaparecerá también. Entonces se mantienen los 300 diputados de mayoría, los 200 de representación proporcional. En el caso de la Cámara de Senadores, son 64 diputados de mayoría, una fórmula de 2 personas que de ganar, así sea con un voto, se quedan con las dos, con la representación del Estado. Y entonces, no recuerdo en qué año, se planteó incorporar a la oposición, y por lo tanto se determinó que quien quede en segundo lugar, no importa qué tan alejado o qué tan cerca esté del primer lugar, la segunda fuerza tiene un senador de representación de primer minoría. Eso se mantiene. Son 64 más 32 de la primera minoría. Desaparece la lista de representación proporcional. Ya ayer lo comentábamos, la del Senado. Son 32 senadores que no irán más a partir de que se apruebe. Sería a partir de 2030 porque este Senado, su plazo termina hasta el 2030. Entonces, al desaparecer la lista, ya había yo comentado ayer que el ingeniero Cárdenas, por ejemplo, de las voces que desde hace mucho planteó su rechazo a esta lista de la Cámara de Senadores, porque el origen de la Cámara de Senadores es representación de los estados de la República en condiciones de paridad. O sea, eran dos senadores. Primero era uno, o no sé. 2 senadores por cada estado de la República y luego se incluyó el de primer minoría, 32 más, 96, y luego se hizo la lista nacional. La lista nacional, ¿qué virtud tiene? La lista nacional tiene la virtud que todas las fuerzas políticas están representadas y alcanzan el 3% de la votación. Esto es, partidos pequeños, si tienen votos al Senado, tienen una representación en la lista. Ahora que desaparece la lista, esos votos, como el sistema de Estados Unidos o de Gran Bretaña, el que gana se lleva todo. Acá no, porque hay una representación de minoría, pero no es una representación valga la redundancia, de representación proporcional. Espero estar siendo claro. Yo creo que este esquema favorece al sistema bipartidista, o sea, porque la segunda fuerza pues, es la que queda integrada en la Cámara de Senadores. De hecho, buena parte de los senadores que tiene la oposición son de primer minoría. Yo creo que la mayoría son de primer minoría. Y reitero, al desaparecer la lista, fuerzas como Movimiento Ciudadano, por ejemplo, pues difícilmente va a tener un senador de la República. El PT y el Verde sí, pues por San Luis. El PT también difícilmente va a tener un senador de la República, el PRI ni se diga, el PAN y Morena serían quienes tendrían senadores de la República. Ahora, como se hacen coaliciones, el PRI puede acceder teniendo candidaturas que avalan PAN-PRI, pues puede acceder como primera minoría, y de igual manera el PT y el Verde, ¿no? Pero de manera como partido será muy difícil porque el esquema no ayuda a que haya esa no hay una representación proporcional. Es ganas, te llevas todo y la primer minoría tiene un senador o una senadora. La Cámara de Diputados tendrá 200 diputados de representación proporcional, pero ya no serán 5 listas. El país hoy, en este momento, tiene 5 listas. Debieron haberme dado, es que no lo pedí, la lista de los estados de cada circunscripción, pero son muchos estados, o sea, si pocos, 4 estados por cada circunscripción. Son 5 regiones, se dividió el país en 5 regiones, los 31 estados y la Ciudad de México. Son 5 regiones y se hace una lista de 40 candidaturas por cada región, 200. Y
dependiendo de la votación que tengas, o sea, se hace un cociente natural, con la votación total se divide, por decir algo, por cada 3% te toca una diputación. En la primera circunscripción tú tuviste el 12% de votación, te tocan 4 de la lista, los primeros 4. Si en la segunda circunscripción tuviste 20% de votación, te tocan 6, quizás 7, 3% por cada diputación. Entonces tocan 6, 7. Si en la tercera no tuviste ni el 3%, no te toca ninguno. Si en la cuarta tuviste el 8, pues te tocan 2 y quizás un tercero. Y si en la quinta tuviste el 60% de la votación, pues entonces ahí te tocan 20, ¿no? 20 diputados de los 40 que están en tu lista. Así es como se decide. Por eso es que yo insistía que al votar por partido votas por su lista. La lista la hacen los partidos, es cierto. Y la definición de las candidaturas de mayoría también. No puedes tú ser candidato a un partido si el partido no te hace candidato. Ahora, ¿cómo proponen? Se quitan las listas y se plantea que los 97 candidatos que no resultaron ganadores pero obtuvieron los mejores resultados de su partido. Yo quiero entender que es un poco lo que yo explicaba, que había ya un sistema así, que tú haces tu lista de diputados con los mejores promedios y entran, pero no es por circunscripción. No sé, como no están los detalles, no sé cómo van a ordenar los que no ganan, pero tienen los mejores resultados de su partido. Dice aquí que 97 van a entrar de esa manera. 95 van a votar directo por la circunscripción. Vas a ir a pedir el voto y si te votan vas a tener derecho a votar por un hombre y una mujer en cada circunscripción, solo 2 votos. Los que tengan más votos, esos entran. Ahorita les voy a decir qué dificultad veo ahí. Y 8 serán residentes en el extranjero, que yo supongo que van a estar en cualquiera de las 2 vías, o siendo candidato de mayoría en uno de los 300 distritos, o siendo candidato por circunscripción. Aquí no ha habido acuerdo con el PT y el Verde. ¿Por qué? Todo el mundo está de acuerdo, pues hay que no, como cretino de Melgar, del Verde, que en realidad es el muñeco de ventríloco de Ricardo Salinas Pliego. Yo sostengo que esa no es la posición del Verde. Su coordinador, Manuel Velasco, dijo otra cosa. Compartimos con esto, hay quien dentro de la fracción está de acuerdo en votar tal cual está la iniciativa en este momento. Lo vamos a revisar. Bueno, ¿cuál es el problema que yo le veo? No que le ve el PT y el Verde. A ver, la primera circunscripción, ¿puedes checar por favor los estados o me prestas uno de tus teléfonos? Sí, pero dime la pregunta. Los estados que forman la primera circunscripción, para poner un ejemplo electoral, son muchísimos. O sea, hay circunscripciones que tienen 8 estados o 7 estados. Entonces, imagínate que quieres ser candidato a diputado de representación proporcional y no vas a hacer campaña en un distrito, ni siquiera vas a hacer campaña en tu estado. Tienes que hacer campaña en toda la circunscripción. Por ejemplo, una circunscripción es Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, yo creo que hasta Jalisco entra en esa circunscripción. Entonces es, mira, pues justo es de la que estoy hablando. Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Imagínate que para ser diputado tienes que hacer campaña en estos 8 estados, pero además ve el tamaño de los estados: Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Durango, Nayarit, Jalisco. O sea, ¿cómo haces campaña? Además, con los tiempos recortados. En 8 estados y ve qué estados.
es muy complicado, muy complicado. Yo creo, no sé, la verdad, qué dificultad. Fíjense, la segunda, Aguascalientes, más chiquito. Coahuila es extenso. Guanajuato es mediano, con una densidad de población muy grande y con un número de municipios muy grandes. Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Entonces, ¿cómo? Yo fui diputado de mayoría las 3 veces. Eran más de 100 colonias en los distritos por los que fui diputado en Iztapalapa. Cuando terminabas el recorrido en tu distrito y llegabas nuevamente, ¡ay, qué milagro! Pues qué milagro. Tercera circunscripción, Campeche, Chiapas, Oaxaca, con 500 y pico de municipios, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, también más de 100 municipios y una extensión territorial impresionante, y Yucatán. Tendrías que, para estar en esta tercera circunscripción, hacer campaña en todos esos estados. Sí vale la pena detener un momento para que se den una idea de la dimensión, de la dificultad de lo que estamos hablando, porque en el escritorio es una cosa y en la realidad es otra. Cuarta, Ciudad de México, Guerrero, o sea, solo la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, tiene 212 municipios por ahí, y Tlaxcala, que tiene también como 100. O sea, ¿cómo vas a hacer para ser diputado, todavía más que un gobernador, más que un senador? El territorio de campaña es inmenso. Y finalmente la quinta circunscripción, que tiene el Estado de México. Colima chiquito, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, que tiene 113 municipios. O sea, a estos 90 y tantos que les toque hacer campaña en su circunscripción, 95, yo lo veo muy complicado. Yo creo que deberían ir a uno de los 300 distritos y organizar las listas por circunscripción. El mejor votado es el número 1, la persona más votada, porcentaje, no voto absoluto, porque cada distrito tiene diferente número de ciudadanas. Carlos Fernando Cárdenas Amar. Señor senador, ¿cómo evita la reforma que suplentes indeseables o familiares serían cargos por edad social, el titular pide licencia? Pues no puede un familiar tuyo ser tu suplente. Entonces, gracias por la cooperación. Está muy complicada esa parte. Estamos de acuerdo en que los elijan, pero ¿cómo hacer campaña en 7, 8 estados? O sea, una campaña más que de gobernador, más que de senador, para una diputación federal. Es muy complicado. Y yo no sé qué dificultad tenga que los 200 están en las 5 circunscripciones, haces listas de 40, dependiendo de cómo quedaron en esa circunscripción. Yo participo en el distrito 8 de la Ciudad de México y no gano. Y pero saco el 40% de la votación. Soy el más alto de la circunscripción de la Ciudad de México. Encabezo. No, pues yo soy el tercero. Pues además alternando mujer, hombre, mujer, dependiendo quién quede a la cabeza, pues te ubican por género y por porcentaje. El más alto porcentaje, no importa si es mujer u hombre, quien sea, si es mujer, la primera, 1. Segunda votación más alta, hombre, ahí porque tiene que ser alternado. El hombre más votado, segundo lugar,
tercer lugar, mujer, y así se va ordenando. Yo creo que es mucho más fácil eso que mandar a recorrer una circunscripción a un candidato o una candidata. Pero pues ya veremos los detalles del mecanismo que plantea, que es un mecanismo que no existe en ningún otro lugar del mundo, se está planteando para aquí. No, con eso no quiero decir que esté mal o no, nada, simplemente digo eso, se reduce 25% los ingresos de los partidos, me parece bien. Se disminuyen sueldos y bonos de consejeros electorales y de altos mandos para que se respete el artículo 127 constitucional, que nadie puede ganar más que la persona que está en la presidencia de la República. Se elimina la duplicidad de funciones de órganos electorales, pues eso es correcto. Se reduce el gasto del Congreso Federal y los congresos locales y baja el número de regidurías hasta un máximo de 15. Ahí también hay una reducción importante. El INE va a poder fiscalizar con mayor fuerza a los partidos. Va a poder revisar las operaciones financieras de los partidos y las personas candidatas. Ya no se aceptan aportaciones en efectivo, todo tiene que ser dentro del sistema bancario. Y el uso de tecnologías en la fiscalización. Se facilita el voto de la población migrante, pero no dice cómo se facilita, nada más está enunciado. Los tiempos de radio y televisión se reducen de 48 a 35 minutos en periodo electoral. No sé la razón, pues sí, es una parte importante donde puedes, como partido y como candidatos, acceder. No es comprado, es el tiempo que se da. No sé la razón de por qué se reduzca. La inteligencia artificial, se regula el uso de inteligencia artificial y se prohíbe el uso de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales para incidir en el resultado electoral. Los cómputos distritales se harán el propio domingo y no hasta el miércoles, como se hace en este momento. Y está el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación del mandato para, como democracia participativa, y se van a incluir tecnologías como el voto electrónico en estos instrumentos. Lo del nepotismo, que no era considerado que un familiar, cónyuges, hijos, hermanos no pueden ser heredados. Cónyuge. Y la no reelección consecutiva. Pues eso es lo que la reforma electoral plantea. Pues seguro ya lo habían visto en la mañana. Y hay una campaña contra el PT y el Verde, contra el Verde y el PT, que me parece incorrecta. Hay por ejemplo, columnista de La Jornada, los supuestos aliados, le dije respeto, porque han votado todo con nosotros, han sido aliados leales. Y en caso del PT, la cercanía es todavía mayor, porque además hay una afinidad ideológica, es un partido de izquierda, con las críticas que le quieras hacer al PT y al Verde. El otro día había una discusión interna del grupo parlamentario del Senado, se hizo críticas a los comportamientos de los diputados locales del PT y el Verde que se doblegan frente al gobernador si somos oposición. Y yo estoy cierto que es así en varios lugares. Y yo comenté pues que compañeros de Morena también tienen ese comportamiento en algunos lugares. Que entonces es un fenómeno que hay que atender. Hay que dar una línea muy clara de cuál es el actuar de los congresos locales, pues, de ser oposición, me parece muy claro. Y sancionar a quien incurra en conductas contrarias al interés del movimiento, me parece. Entonces, yo creo que irse contra los compañeros, compañeras, pues hay que convencerlos. Ya tuvieron varias reuniones.
Pues hay quien sostiene que habían avanzado mucho en acuerdos y luego eso ya no se consideró. Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que debemos ir unidos. Lo que sí sé es que sería una irresponsabilidad romper la unidad del movimiento. Lo que sí sé es que perdemos todos si vamos separados en 2027. O sea, pues al PT y al Verde el Verde tiene una votación de 7-8% por sí mismo. Lo ha acreditado mucho tiempo. Y el PT siempre anda ahí batallando entre el 3 y el 4%. Pero tienen su votación ambos. Entonces, separados, te complicas. Las posiciones que hemos ganado a veces en lugares donde la competencia es cerrada, la diferencia de votos del PT y el Verde te dan el triunfo, pues sería una tontería dárselos al PRI y al PAN. Óscar Hernández, buenas tardes, senador, saludos, muchas gracias por la cooperación. Eso quiere decir que debes aceptar, ceder en cosas que son, la compañera presidenta lo ha planteado, compromisos de campaña, o sea, que se elijan los pluris, está bien. El tema es cómo. Entonces, no debemos confundir lo que es la discusión sobre la manera con el principio. Si el principio se acepta, reducción del presupuesto del partido se acepta, menos onerosos los procesos electorales se acepta, que los pluris vayan a campaña se acepta. Pues entonces el problema es encontrar el mecanismo más adecuado. No estamos en una discusión de los objetivos que plantea la reforma, a mí me parece. Y yo creo que por ahí deberíamos avanzar, yo creo. A mí no me toca esa tarea, o sea, hay una comisión que formó la compañera presidenta, que ella misma la encabeza. Bueno, la encabeza Pablo Gómez. La encabeza porque no ha terminado su función. Han estado dialogando con las dirigencias de los tres partidos. Pues Morena apoya, o sea, además sería, yo por supuesto voy a votar a favor de la reforma, no me voy a meter a ninguna discusión sobre el tema para que luego estén intrigando, descalifiquen, porque hay también luego a veces dentro del movimiento quienes se comportan como la derecha. Entonces, yo ahí, o sea, yo voy a votar a favor de la reforma en los términos en que esté. Mi pecho no es bodega, si hay algo que creo que hay que decirlo, lo diré, pero mi voto está a favor, punto. No me parece que el PAN, al PAN le conviene, porque si es que hay que ver cómo está redactado, pero si fuera la segunda fuerza, por ejemplo, al PAN le súper conviene que el diputado que quede en segundo lugar o diputada, candidato o candidata, pase a la lista pluri. Pues el PAN le va a ir muy bien, porque si yo no estoy diciendo que sea así, hay que ver. Pero si fuera así como lo del Senado, pues al PAN le súper conviene. Y aún así dice los hipócritas que van a votar en contra, porque están de farsantes diciendo que se ponga, que cualquier partido que acepte dinero del narco se le quite el registro. Estamos de acuerdo. Que eso, es más, eso es un ilícito, es un delito penal. Y ellos son los que han sido favorecidos, la verdad. Pues están de demagogos, porque como están en la campaña de que nosotros tenemos vínculos con el narco, no presentan una sola prueba. No presentan una sola prueba. Bueno, vean el tamaño de las mentiras. El gobierno de Estados Unidos hace un discurso de más de una hora al presidente Trump en el Congreso norteamericano y se arroga el que haya sido ultimado Oseguera, Nemesio Oseguera. O sea, ya se había tardado. La operación fue nuestra. Y él dice que él se pone la estrellita. Pues el que ayuden con información no, no les da derecho. Los muertos, la
violencia que se desató la tensión, todo. O sea, los ponemos nosotros y él dice que él es el que lo hizo. No, bueno. Entonces, pues van a seguir en esa posición, ¿no? No importa lo que hagas, no importa lo que hagas, porque además hay quien dice que fue por presión. Pues el propio secretario Trevilla comentó que esa operación estaba planeada mucho tiempo antes y que se pudo ir ajustando. Las condiciones se dieron. Entonces, yo estoy cierto que hagamos lo que hagamos, Trump si puede, haría todo para descarrilar a nuestro gobierno. Pues a mí me queda clarísimo eso. ¿Y por qué no puede? Pues por el apoyo del pueblo. Pues por esa sencilla razón. Por esa sencilla razón. Entonces, yo creo, están por otro lado criticando que hay temas más importantes, que pues, hay muchos temas importantes. La compañera presidenta se había comprometido a enviar en estas fechas la iniciativa. De hecho, pensaba hacerlo a mediados de febrero, ya casi terminamos el mes. Está buscando hacer un esfuerzo de coincidencia. No es fácil. A ver, porque además dicen rémoras, es partidos rémoras. Ambos partidos aportan. Váyanse a revisar distrito por distrito para que vean cuántos distritos se hubieran perdido si no hubiéramos ido juntos, los tres partidos. Entonces, y además, y eso no cambia. Salud. Eso no se modifica con el cambio a la legislación, gracias. Ningún partido por sí mismo puede tener más de 300 diputadas. Entonces, ningún partido por sí mismo puede hacer, gracias, una reforma constitucional. Necesitamos de los aliados. ¿Saben cuándo va a votar con nosotros el PRI y el PAN una reforma constitucional? Nunca. Entonces, estar maltratando a nuestros compañeros y compañeras me parece una torpeza. Y no estoy diciendo de la comisión y de la compañera presidenta, estoy diciendo de los que traen en las redes un golpeteo majadero, diciéndoles cualquier cantidad de tonterías. Son nuestros compañeros y compañeras. Se pueden no gustar, medio gustar, lo que quieras. Se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. He insistido mucho. Nos faltaba un voto para el Senado de la República. Nos hubiéramos puesto tontos. No queremos ese voto. Pues no habría ni una reforma. Ni una. ¿Cómo? Ni una. O sea, no vas a dejar de hacer los objetivos prioritarios por plantearte una situación, pues que quienes no hacen política se les hace muy fácil ponerse en una posición puritana, aunque en su vida no mantengan una posición puritana. Y en su vida se coman alguna fregadera más de una vez al día. En el trabajo designan quién va de jefe. Tú tienes los méritos para hacerlo y no dices ni pío si no te toca a ti la determinación. Ni pío. Por injusto que sea, ¿no? Entonces, son simpáticos porque plantean pues que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Pero insisto, además, no reconocer todo lo que el PT y el Verde. El PT, pero desde mucho antes, ¿eh? O sea, el PT viene apoyando al movimiento, particularmente al liderazgo del compañero presidente López Obrador, desde que fue candidato a jefe de gobierno en el 2000, luego candidato a la presidencia en el 2006, candidato a la presidencia en el 2012, candidato a la presidencia en el 2018. Y de todas, es la legislatura del 18 al 21, el 21 al 24 y ahora del 24 al 27, todo lo ha votado con el movimiento. Y el Verde igual, con las excepciones que ya comenté. Entonces, me parece, además, al margen de que estés de acuerdo o no con sus argumentos, o sea, que ellos estén preocupados de sus intereses legítimos, yo digo, que no pueden estar por encima del movimiento, también, es cierto,
pero que estén preocupados por sus intereses, por su sobrevivencia, por seguir participando. Pues, ¿qué tiene eso de incorrecto? Y no se piensa, quienes están haciendo estas campañas, que la legislación que se tiene que hacer, esta que se ha presentado, pues está pensada pues, para que esas sean las reglas, sea quien tenga la mayoría. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo creo que nosotros nos va a chupar la bruja y seguiremos siendo mayoría. Pero eso solo la gente lo determina. El ingeniero Cárdenas plantea, no sin razón, que hubiese una discusión muy amplia. Cada reforma lleva mucho tiempo, porque no es una cosa sencilla, pues es nada menos que las reglas de cómo se disputa de manera civilizada, de manera electoral, el poder, la conducción de los gobiernos de la República y la conformación de sus instituciones. Entonces, pues sí es un tema muy relevante. Y la oposición tiene también cosas que decir. O sea, lo que plantea es pura hipocresía. Si quiere sentarse en serio a discutir, habría que hacerlo. Esta demagogia que están tan sesudos como no basta con acabar con la cabeza, hay que ir hasta el última célula. O sea, ¡uy, qué brillantes, ¿no? Qué lúcidos, qué bárbaros! ¿Cómo lograron esa reflexión? Impresionante. Entonces, igual acá, demagogos, o sea, quien tenga vínculos, sí, que se chupe la bruja, quien tenga vínculos con el narco. Absolutamente. Ellos mismos tienen gente vinculada al narco y no la tocan. Se les arruga el corazón. Y están planteando la demagogia que si aparece un caso, ya pierdes el registro. No lo aceptarían. Porque además la sanción debe ser del tamaño de la responsabilidad. Una cosa es que el partido esté vinculado a los grupos criminales, esté haciendo, y otra cosa es que ahí alguna persona se meta a hacer alguna fregadera, que es un ilícito, tiene que ir a la cárcel, punto. Y puede haber sanción para el partido también. ¿Cómo le quitas la responsabilidad al partido? Pues tendrías que se hacen ya esas consultas con la Fiscalía General, a ver, estos son los candidatos, ¿hay algún señalamiento? Estas son las personas candidatas. Si la Fiscalía te dice no hay ningún problema y luego te aparece uno, o sea, no pueden hacerte responsable de una cosa de esa naturaleza. La oposición, por ejemplo, para que no salgan con que estoy yo defendiendo que haya candidaturas del narco, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que si tú le dices a las candidaturas del PAN que todo, sí, que no hay ningún problema, que lo que tiene la Fiscalía no hay ningún elemento, y luego aparece alguien vinculado. Pues ahí está cabeza de huevo, hombre, ya perderían el registro. Ahí está García Luna, que fue miembro de su gobierno, no fue candidato, fue peor, es el secretario de Seguridad Pública, Acción Nacional sabría desaparecer. Pues no tiene vergüenza. Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, vinculado al Chapo Guzmán, trabajando para él desde la presidencia de la República. Por favor, o sea, que Jorge Romero que está diciendo demagogia, porque siguen con ese golpeteo. Pero francamente ellos serían los primeros que se los chuparía la bruja porque están un sector de sus militancia, de sus dirigencias, están vinculados a los grupos criminales. Y habría que irlos señalando y metiendo a la cárcel. Los tocas, ahí está, cabeza de huevo, persecución política. El cretino de Ricardo Salinas Pliego es el golpe de Estado. Golpe de Estado es cuando el ejército tira a un gobierno legítimamente constituido, como sucedió con el presidente Madero. Pues darse una reunión entre las dirigencias de los partidos de la coalición y la comisión que redactó la reforma.
problema ahí es que la comisión la encabeza Pablo Gómez y es el menos dispuesto. Yo creo que ahí la compañera secretaria de Gobernación, Rosa Isela, tiene mucho más disposición, tiene un manejo político mayor, pero no sé si se da un acercamiento, por qué vía sería y qué posibilidades hay de que se alcance un acuerdo. En la Cámara, creo que va a ir a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados también, o sea, podrían ahí hacérsele cambios a la iniciativa que lograr el consenso final en algún punto donde haya diferencia. Yo no espero que hagamos las cosas bien y que vayamos juntos como debe ser, unidos.